Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda clase teórica del curso de Morfología 1 de la cátedra Lombardi de la FADU-UBA. Me gustaría encuadrar en esta teórica el pasaje entre el trabajo práctico 1A y el 1B, empezando a fijar nuestra atención sobre algo que vamos a ir introduciendo cada vez más progresivamente en el curso, que es cómo entender la relación entre los problemas más singulares y contingentes de la forma, tal como se manifiesta en los proyectos que estamos estudiando, y la relación que va estableciendo esa particularidad con problemas que tienden a permitirnos estudiar la forma en términos más generales. Por un lado, la relación que se establece entre la forma específica de cada proyecto y los problemas tipológicos, cómo empezar a entender la relación que se establece entre tipo y tejido, y entre tipo, tejido y norma. Estos cuatro conceptos, forma, tipo, tejido, norma, que vamos a tratar de ir encuadrando progresivamente a lo largo de la clase y a lo largo del curso, vamos a tratar de estudiarlos en un recorrido que trata de enfocar el despliegue de la reflexión del campo disciplinar sobre la vivienda social en Buenos Aires desde fines del siglo XIX hasta el presente. Por empezar, me gustaría empezar encuadrando el último término que planteábamos en esta secuencia, que es la idea de norma. La norma es, en principio, para los arquitectos, lo que queda determinado como la reglamentación genérica y el marco que define las restricciones que tiene todo proyecto desde el punto de vista de su forma, de acuerdo a los marcos regulatorios de la industria de la construcción, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay un primer problema, que es que la forma aparece acotada en todo su potencial por un encuadre que define un reglamento. Esos reglamentos en la actualidad tienen que ver con el Código Urbanístico, que se sancionó en el 2018 y que indica cómo se puede edificar en cada parcela dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuál es el volumen edificable y cuáles son los espacios que tienen que quedar libres forzosamente, cómo se establecen medidas mínimas para determinadas cosas, factores de ocupación, alturas máximas, etcétera, que definen de alguna manera un primer indicio de la forma que va a adoptar la edificación en la ciudad, al punto tal que este nuevo código que se produjo aparece definido por los propios funcionarios que lo promovieron como un código morfológico, es decir, un código que define la forma de la edificación, ¿no? Su antecedente más antiguo, más allá de las leyes de Indias en la ciudad de Buenos Aires, es el Reglamento General de Construcciones, el primer reglamento de construcción que se produce para la ciudad de Buenos Aires en 1887. ¿Qué es lo que tiene de interesante ese primer reglamento? Que dice solamente una cosa: se prohíbe construir con barro o madera en interior o exterior en esa área, ¿no? Esa área es el área que reconocemos como el casco histórico de la ciudad, las áreas centrales, incluyendo Barracas y La Boca, ¿no? Ahora, ¿por qué sería un dato significativo, algo que parece significativo desde el punto de vista morfológico, algo que parece determinarse exclusivamente como un encuadre tecnológico, ¿no? Como diciendo, acá no se puede construir con barro o madera? Bueno, porque en realidad hay en ese enunciado un contenido formal. Las construcciones de barro y madera eran fundamentalmente los ranchos, las construcciones de adobe con estructura de madera y techo de paja, que eran el paradigma de la vivienda popular, especialmente la vivienda rural. Pero en Buenos Aires, para el siglo XIX, todavía había una muy buena parte de la población que habitaba en viviendas como esta. Lo que el reglamento marca es de alguna manera cómo establecer un límite entre la vivienda urbana y la vivienda rural, y dice, no podemos hacer viviendas rurales dentro de la ciudad. No vamos a admitir cierta forma de vida que es propia de la vida rural, por ejemplo, que la vida familiar se despliegue al aire libre en las inmediaciones de la construcción, como sucede con el rancho, que
que pasa una muy buena parte de la actividad de la vida familiar en el semicubierto y en el descubierto, alrededor de la vivienda. Y no vamos a permitir que esas construcciones precarias, con peligro de incendio, con proliferación de bichos que anidan en las estructuras de la cubierta, etcétera, ya con lo que después se va a aclarar es la tendencia al hábitat de la vinchuca y por lo tanto la proliferación del mal de Chagas, etcétera. Para ese momento, 1887, tengamos presente que la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires sucedió fundamentalmente en el rango de años que van entre 1860 y 1870, aparece la decisión de decir no vamos a admitir más estas viviendas, que en principio aparecen estigmatizadas con la idea de que son viviendas poco higiénicas, poco aptas para la salud y por lo tanto dispositivos que pueden promover la expansión de las epidemias, ¿no? Tampoco ese reglamento va a admitir que en el radio de la Ciudad de Buenos Aires, en las áreas centrales de la Ciudad de Buenos Aires, sean autorizadas viviendas como esta, las viviendas que estaban ya proliferando en el barrio de las Latas, en el barrio de las Ranas, es decir, en los bajos de Parque Patricios, en la quema de los basurales, en las proximidades de los mataderos, etc. Y de alguna manera lo que se abre es un debate sobre en qué medida es o no reglamentaria una forma de hábitat popular como el conventillo, que ya era muy extendida en el barrio de La Boca y en el barrio de Barracas, construcciones de chapa y madera, donde vivía mucha gente para ese umbral entre el siglo XIX y el siglo XX. Justamente los conventillos empiezan a aparecer mapeados en este registro producido en La Habitación Popular, una publicación de mitad del siglo XX, y fíjense cómo los conventillos todavía para mitad del siglo XX seguían estando intensamente ubicados, ¿sí?, en los barrios del área céntrica de la ciudad. Pero tanto es así que cuando se remite el reglamento en 1891, pocos años después de esa primera emisión, lo que se propone es que esa restricción a la construcción evite los barrios de Barracas y La Boca, justamente donde estaban la mayoría de estos conventillos y de estas construcciones de chapa y madera, muy vinculadas además a las construcciones industriales de los tinglados que proliferaban en Barracas y La Boca. Es decir, el área central de la ciudad es la que aparece regulada por esta reglamentación. Se excluye una parte de la construcción urbana como una construcción no reglamentaria, ¿no?, y se determina una zona en la cual consolidar los tejidos urbanos saneados de esta construcción de albañilería, de estos tipos arquitectónicos reglamentarios, podríamos decir, correctos, normales, ¿no? Justamente la norma tiende a definir qué es lo normal respecto de lo que no es normal, o en todo caso empieza a quedar por fuera de la norma, ¿no? Y justamente estas construcciones, que para 1870 aparecen registradas en el catastro de Beare, propias de las áreas centrales consolidadas de la ciudad de albañilería, adoptan esta forma que empieza a contraponerse como el tipo antagónico al rancho. Introducimos entonces ahora esta idea del tipo, es decir, la forma general, regular, con la cual determinadas organizaciones arquitectónicas tienden a producir modos de habitar, modos de construir y modos de integrarse a los tejidos urbanos, es decir, a los agrupamientos de los tipos arquitectónicos en la estructura del parcelario y de la grilla de la ciudad. Eso sería el tejido. Vemos cómo hay 4 muestras de 4 manzanas de las áreas centrales de Buenos Aires que muestran tejidos relativamente análogos, porque justamente están caracterizados por el mismo tipo arquitectónico, el que conocemos como la casa chorizo, la construcción de habitaciones alrededor de secuencias de patios, que por ejemplo en algunas zonas de San Telmo se presentan como
muy densas, muy compactas, dejando muy pocos espacios libres. Esas zonas son las que efectivamente van a alojar para esta ventana entre 1870 y 1860 a la mayor cantidad de población en la ciudad de Buenos Aires, que van a alojar, por ejemplo, a los sectores de la inmigración y que van a ser el foco principal de la epidemia de fiebre amarilla para esos años, a diferencia de las zonas de la actual City de Buenos Aires, de las áreas centrales, pero en el tramo norte, próximas a Retiro, donde ya los sectores más aventajados de la burguesía empiezan a tener casas particulares que dejan jardines libres, que aparecen prolijamente tratados por paisajistas en forma de huertas, de jardines, etc. Esas casas menos densas son casas familiares. Estas casas más densas, que alguna vez fueron casas familiares, probablemente para ese momento ya son conventillos, es decir, son lugares en los que en cada habitación vive una pequeña familia, ¿no? Pero fíjense qué consistente que es esta lógica de la tipología y de los tejidos, esta técnica de construcción de la ciudad, donde, por ejemplo, la mayoría de los edificios públicos, la casa de gobierno, la universidad, etcétera, adoptan formas muy parecidas a las viviendas individuales y colectivas, al punto que si Beare no hubiera pintado con un color distinto a los edificios públicos, podríamos confundirlos con las edificaciones privadas. Es decir, el tipo constructivo es tan extensivo que aloja a instituciones y a vivienda por igual, ¿no? Todos son conjuntos de habitaciones más o menos construidas de la misma manera alrededor de patios definidos más o menos de la misma manera. La lógica de la construcción de la casa chorizo tiende a definir entonces al tipo como una organización en una parcela que normalmente es una parcela más o menos profunda, que cruza unas habitaciones públicas en forma de salas con un zaguán que median la relación entre la calle y el primer patio, y otra habitación que también define un pasaje hacia un segundo patio, a veces hacia un tercero. Esas secuencias de patios tienden a regular la relación entre lo más público y lo más privado de la casa, por ejemplo, las áreas de servicio al fondo, las áreas de dormir en el medio y las áreas más públicas de la casa en el frente, que obviamente a medida que la casa se acorta, van adquiriendo menor complejidad y diversidad de comportamiento de frente a fondo, ¿no? Lo que caracteriza a la casa chorizo es que las habitaciones que se van acoplando en secuencia iluminan y ventilan a través del patio y en general tiende a producirse una circulación a través de las habitaciones interna o directamente a través del patio para poder acceder de una habitación a la otra. Esas habitaciones no aparecen especialmente diferenciadas por programa, sino que todas ellas son habitaciones, algunas serán de estar, otras de dormir, pero en principio todas aparecen caracterizadas más o menos de la misma forma. Podemos ver que hacia 1940, en el catastro producido por el intendente Goyeneche, que mapea la totalidad de la ciudad, en los barrios del oeste de la ciudad todavía hay un proceso de parcelamiento incipiente y reconocemos formas de hábitat que podemos reconocer todavía muy familiarizadas con la idea del rancho. Es decir, un terreno grande, todavía un poco suburbano, próximo a lo rural, donde la casa funciona con un volumen exento del perímetro, es un volumen pequeño y la mayoría de la actividad se despliega al aire libre, ¿no? Casas pequeñas con pequeñas galerías y mucho espacio libre. Podemos decir que estas no son casas chorizo, sino que son ranchos. Sí podemos ver cómo, por ejemplo, ¿no?, en el noroeste de la ciudad de Buenos Aires empieza a haber algunas organizaciones donde ya los tejidos se ordenan con amanzanamientos y parcelarios mucho más claros y aparecen estas construcciones que en general aparecen definidas en los estudios tipológicos de Buenos Aires como casa de medio jardín. ¿Por qué casa de medio jardín y no casa chorizo? Porque son efectivamente una secuencia de habitaciones de frente a fondo acompañando una galería, pero no tienen una habitación cruzada sobre el frente que define esta transición entre la casa y la calle, sino que la casa está retirada del frente, tiene un jardín de frente y deja un costado libre con una galería que regula la relación entre las habitaciones y el patio. Eso puede ser más o menos denso, tener alguna habitación más o menos cruzada, pero
En principio reconocemos de nuevo una consistencia tipológica en un barrio en el que la mayoría de las casas son iguales, o mejor dicho, responden al mismo tipo y adquieren formas particulares a partir de compartir esta idea tipológica y de tejido común. Todavía ahora podemos encontrar en Buenos Aires algunas casas de medio jardín, ¿no? Retiradas del frente, recostadas contra un costado, con el paso libre hacia el fondo. En este caso, tardíamente se hizo una segunda tapia de cierre de ese medio jardín, pero vemos la galería, ¿no? Y si sacáramos este cierre tardío, ¿no? Podríamos entender cómo se establecía la relación entre el patio y el jardín de frente. O podemos reconocer una casa de medio jardín, también, por ejemplo, en este caso, ¿no? En la calle Renacimiento 2755, todavía ahora, con una tapia sobre el frente para separar el jardín de la calle, con la casa volcada contra la medianera, con una galería que regula la relación entre el patio lateral y el jardín del frente. O podemos encontrar todavía ahora alguna casa de medio jardín que llega hasta el frente, sin retiro, y donde la relación entre el patio de la casa y el frente está dada por un cierre que en este caso ya está tapiado en vías de demolición la casa, ¿no? Ahora, si nos movemos hacia los barrios de las áreas más centrales y reconocemos lo que aparecía registrado en el catastro de Goyeneche, perdón, en el catastro de Bear en 1860, para 1940 todavía hay un montón de casas chorizo, por ejemplo, en San Telmo, ¿no? O en Barracas, donde vemos cómo las edificaciones fijan la construcción sobre el frente, dejan el primer patio y tienen un segundo patio atrás. A veces esos dos patios son un poco más chicos y dejan un fondo. A veces esos encadenamientos están más abiertos. Depende, hay toda una serie de variaciones, pero de nuevo, la consistencia de la repetición tipológica nos permite entender cómo hay un tejido definido por este sistema de casas chorizos densas, con pocos espacios libres, digamos, consecuencias de patios con fondos bastante ocupados en toda esta área de las proximidades de Barracas con San Telmo. Esas casas chorizo todavía ahora las reconocemos en la ciudad de Buenos Aires como casas sin retiro, pegadas al frente con una puerta de acceso lateral y una habitación al frente con dos ventanas a veces, ¿no? Esto puede variar en términos de los criterios decorativos, cómo se han ido remodelando las casas, a veces se cambiaron las puertas y las ventanas originales, a veces se conservan, etc. A veces la puerta no aparece puesta completamente de lado, sino que aparece una puerta corrida hacia el centro y por lo tanto sobre el frente se producen dos habitaciones, una chica sobre un lado y una un poco más grande sobre el otro, y sobre este paso se enhebra el paso a la galería que está contra el costado del patio. Hay casos donde esas casas chorizo aparecen más compactas y justamente para aprovechar mejor el lote producen un retiro sobre el frente y se elevan teniendo una estructura con una escalera interna, dejando el patio contenido entre una edificación de frente y una edificación lateral hacia el fondo. Pero a veces la manera de producir una mayor densificación y una posibilidad de que la ciudad crezca y empiece a producirse una vivienda multifamiliar, es que esa secuencia de patios da a un pasillo lateral. Entonces, cada unidad de vivienda tiene su propio patio que da a un pasillo, y ese pasillo tiene una puerta propia que da a la calle, y probablemente hay una casa de frente que tiene una entrada independiente desde la calle. Eso suele llamarse PH por propiedad horizontal, y acá reconocemos cómo hay una proliferación de PHs definiendo un tejido bastante característico, por ejemplo en este caso en Parque Patricios, entre las calles Tupungato y Uspallata y Los Patos, creo que es esta, y en las proximidades de la calle Monteagudo, ¿no? Vemos cómo hay toda una serie de PHs con distintas densidades, pero que están caracterizados por este patio que pasa y una secuencia de patios propios de cada una de las viviendas, volcados contra ese pasaje o pasillo que pasa hacia el fondo, ¿no? Esto en general lo vamos a reconocer en muchos barrios de Buenos Aires como una casa al frente, con sus ventanas y su puerta, que es una pequeña casa chorizo, y un pasillo que da hacia el fondo en el que hay varias unidades, cada una con su patio, ocupando el fondo de una parcela larga hacia el centro de la manzana. Podemos ver cómo en otras áreas de San Telmo lo que empieza a pasar es que
la organización de la edificación empieza a producir ahora no ya casas unifamiliares densas o multifamiliares en forma de PH, sino sistemas con pequeños patios o casas chorizo muy compactas, ¿no?, que se vuelcan sobre el frente, que parecen expresar otra variación tipológica y un tejido más denso, con un comportamiento diferente en esta zona de la ciudad. Y esto tiene que ver con cómo, por ejemplo, empieza a pasar que la casa de bajos tiene su puerta, pero hay una puerta que nos permite ir a una casa de altos. Por más que la parcela es corta, se producen dos casas, una casa de abajo adelante y una casa arriba, ¿no? O, por ejemplo, un paso a un pasillo central al que dan una serie de patios en profundidad, puertas laterales que permiten entrar a una situación con ascensores o escaleras que permiten subir a más viviendas arriba, en más de un piso, y secuencias de patios en profundidad, ¿no? Es decir, lógicas en las cuales empezamos a ver ahora procesos de densificación de la ciudad, por ejemplo, ¿no?, con eh, plantas muy profundas, con patios pequeños y probablemente sistemas circulatorios que vinculan viviendas en planta baja y planta alta que dan a patios muy pequeños, o sistemas que dan a pasillos centrales con dobles patios, uno a cada lado, y conjuntos de vivienda por ahí en planta baja y planta alta, o en planta baja exclusivamente, pero con niveles de densidad mucho mayor. Podemos ver, por ejemplo, en este tramo de San Telmo, esta casa de un lado de la calle Balcarce y esta del otro lado. Una es esta, ¿no?, con este paso al fondo y viviendas en planta baja y planta alta en toda la profundidad del lote. Y la otra es esta, con este pasillo hacia el fondo y toda una serie de viviendas dando a pequeños patios volcados sobre ese pasillo en la profundidad de la manzana. Y actividad comercial sobre el frente, por ejemplo. Esos procesos de densificación finalmente nos permiten entender que hay un momento en el que cambio de grado produce cambio de clase, ¿no? Si yo sigo densificando, hay un momento en el que ya no puedo seguir llamando a eso casa chorizo. Aparece un tipo nuevo, por ejemplo, en este caso el conventillo, ¿no? El conventillo, por ejemplo, de la calle Ituzaingó, un conventillo que tenía un punto de entrada sobre un lado, un sistema de patios completamente internos a la manzana, y sobre el frente unas viviendas en bloque entre dos puntos de acceso a este sistema más complejo interior. Antes de terminar de demolerlo a este conventillo, todavía, ¿no?, tenía este aspecto sobre el frente, es decir, el sistema tecnológico, la modulación y organización rítmica de las habitaciones tendía a conservar la lógica de la casa chorizo, pero su sistema de agrupamiento, el modo de pensar la relación entre lo público y lo privado, el modo de pensar la relación entre la vivienda individual y la colectiva, etcétera, cambian drásticamente la lógica organizativa y hacen emerger un tipo nuevo. Y en este sentido me gustaría entender que los problemas tipológicos justamente se abren como un campo de investigación, un campo en el cual aparece ahora un dispositivo, el proyecto, que permite producir investigaciones sobre cómo optimizar estas necesidades de densificación de la ciudad, pero reflexionando sobre cómo pensar estas transiciones entre lo público y lo privado, la iluminación y la ventilación, la organización de la vivienda, ahora dentro de un campo disciplinario y no ya dentro del campo de la especulación inmobiliaria salvaje que podíamos reconocer en la proliferación de conventillos y PHs en técnicas de la presión inmobiliaria de principios del siglo XX, sino ahora a partir de la aparición de los arquitectos como reflexión proyectual que aparece compilada en este ensayo de Christie Gantenbein, que compara desarrollos tipológicos de las ciudades de Hong Kong, Roma, Nueva York y Buenos Aires, particularmente en la transición que se produce de la casa chorizo unifamiliar al PH, a toda una serie de investigaciones que adoptan la forma del pasaje. Es decir, la manera en la cual imaginar que el espacio público se mete en la estructura de la manzana y produce una calidad de espacio común que integra a la vivienda colectiva con la ciudad a partir de mediaciones desarrolladas proyectualmente. En este caso, como sucede en el pasaje suizo proyectado por Felipe Restano para 1925.
o como sucede en el pasaje General Paz, proyectado por Pedro Vinen también en el 25, donde esta calle que vincula a modo de pasaje una calle y en este caso la opuesta atraviesa la manzana y genera ahora la oportunidad de producir una especie de calle interna a la que dan como fachadas todas las viviendas colectivas que se ordenan también alrededor de sistemas de patios en secuencias. O el pasaje Santa Marina, que tiene entrada y salida sobre dos calles en L, o el pasaje Europa, que ahora invierte la lógica, concentra la edificación, produciendo como pabellones de perímetro libre y una cadena de patios continuos con la calle. Fíjense cómo estas variaciones tipológicas van produciendo verdaderas innovaciones proyectuales y cómo el comportamiento general del tipo empieza a quedar cada vez más alejado de un comportamiento previsible, porque el proyecto introduce toda una serie de innovaciones que hacen que, por ejemplo, ahora empieza a haber una situación muy ambigua entre la secuencia de habitaciones alrededor de un patio o, más bien, una secuencia de pabellones asentados sobre un suelo libre, ¿no? Lo que nos permite ver esta síntesis de este primer análisis de las dinámicas de la vivienda popular en la ciudad de Buenos Aires y sus procesos de densificación es que para la década del 40, pero sobre todo para el primer umbral entre el siglo XIX y el siglo XX, los años 10, 20, aparece todo un proceso de densificación vinculado a estos debates respecto de cómo modificar la reglamentación, la normativa, el debate tipológico de la ciudad, a partir de los primeros reglamentos y de los procesos de hacinamiento y las consecuencias en las epidemias de fiebre amarilla en el fin del siglo XIX, que hacen que se constituya directamente un debate específico en el campo disciplinar bajo la forma de la Comisión Nacional de Casas Baratas. La Comisión Nacional de Casas Baratas se desarrolla por ley en el gobierno de Irigoyen y empieza a producir toda una serie de reflexiones sobre cómo debemos revisar la forma del hábitat popular, y ahí aparecen toda una serie de encuentros multidisciplinares y de debates que empiezan a producir proyectos. Por ejemplo, en el marco de esa ley, incluso antes, con la ley Irigoyen, aparece, por ejemplo, la donación de Azucena Buteler, que dona una cantidad de dinero donde, en este caso, se constituye la Sociedad Protectora del Obrero, y a partir de ese marco normativo se introduce un cambio en la lógica de la manzana y de la parcela. Entonces aparece una idea que es introducir no ya un pasaje privado, sino un pasaje público que da a una plaza pública en el interior de la manzana y que permite ahora achicar las parcelas mucho más y poder producir viviendas muy económicas porque tienen parcelas muy chiquitas, con pequeñas construcciones que permitan, por ejemplo, empezar a imaginar cómo producir un nuevo esquema tipológico, un nuevo tejido urbano apto para la vivienda popular de bajo costo, accesible para sectores con menores ingresos. O cómo se desarrolla el barrio obrero Parque Patricios, la colonia para 1910, que vuelve a producir, ¿no?, sobre una manzana una serie de calles internas a modo de pasajes que dan a una pequeña plaza pública y permiten volver a reflexionar sobre estos sistemas de pequeño parcelamiento y pequeñas edificaciones que ahora no rodeen patios, no acumulen las habitaciones alrededor de pequeños espacios, sino que iluminen y ventilen fundamentalmente a frente y fondo, empezando a bocetar una hipótesis de casa distinta a la casa chorizo, que con el tiempo adquirirá una forma específica, una tipología, conocida como casa cajón, es decir, una casa que no ilumina y ventila a través de patio, a través de puerta, sino que ilumina y ventila al frente y al fondo a través de ventanas. Ese debate toma forma en los concursos desarrollados desde la década del 10, por ejemplo, el concurso del barrio Alvear,
y las hipótesis de vivienda popular justamente iluminando y ventilando a frente y fondo, basadas en paradigmas un poco más como el tipo del chalet, en doble planta, pero operando un poco con esta lógica de la casa compacta, la casa cajón, ¿no? Liberada del perímetro, adosada a una medianera y con frente y fondo libre. El barrio Alvear empieza a probar alguna de estas soluciones que se consolidan en el barrio Caferata, por ejemplo, ya entrando en la década del 20, donde vemos estas hipótesis, ahora además con una organización pintoresca, ¿no? con sistemas no del todo ortogonales, pero que se concentran muy especialmente en esta idea de cómo aparear casas, mantener los perímetros libres y empezar a pensar ahora en una tipología antagónica a la casa chorizo. ¿Recuerdan ustedes? Para fin del siglo XIX, la casa chorizo era el paradigma de la vivienda sana contrapuesta al rancho. Para la década del 20, la casa cajón es el paradigma de la vivienda sana, antagónica a la casa chorizo. Y ese antagonismo se funda en esta idea que es, además, una idea de una organización familiar. No vamos a circular por las habitaciones, vamos a acceder a la casa por un hall y circular por áreas de circulación exclusiva. A las habitaciones se accede por una puerta y la habitación ilumina y ventila por una ventana. Este cambio tipológico es sustancial porque modifica la relación entre habitaciones y otros espacios que ahora ya no funcionan como exclusivamente como un sistema de habitaciones. Aparecen áreas específicas de la casa destinadas exclusivamente a circular y además se caracterizan más específicamente los servicios, la cocina, el lavadero, el baño, como lugares distintos de las habitaciones que a la vez se distinguen como habitaciones de estar respecto a las habitaciones de dormir, ¿no? Puede haber en la planta baja un lugar de estar al frente y un dormitorio atrás, pero arriba están los lugares de dormir exclusivos, ¿no? Y probablemente abajo, a veces, si la familia lo permite y no necesita 3 dormitorios, puede haber exclusivamente lugares de estar y de comer o eventualmente de estar y trabajar. Sobre ese paradigma aparece ahora un sistema de crecimiento de la ciudad, proyectado, debatido, que integra toda una serie de reflexiones que hemos visto, forman parte de los debates europeos de principio de siglo, y que en Buenos Aires aparecen tematizados, por ejemplo, no solo por la Comisión Nacional de Casas Baratas, sino por el acuerdo que produce el municipio con la Compañía de Construcciones Modernas, que produce cerca de 5.000 casas, por ejemplo, para el barrio Emilio Mitre, conformando ahora las manzanas Tallarín, ¿no? Manzanas donde las viviendas dan específicamente a la calle, ¿no? Pero se produce una multiplicación de calles angostas, bajo la forma de los pasajes, donde las viviendas dan, iluminan, ¿no? Tanto la planta baja como la planta alta. Y producen esta lógica organizativa de 2 habitaciones abajo, 2 habitaciones arriba, espacios de servicio y de circulación como apéndices y áreas libres en forma de patio que quedan laterales a la casa que se aparea con la vecina y con la trasera, teniendo calles sobre un lado y sobre el otro. La Comisión Nacional de Casas Baratas asume que estos procesos de densificación y la solución de la vivienda popular no alcanza con la solución de la vivienda sobre parcela propia, porque aún así los proyectos de barrios como el Caferata o de la Compañía de Construcciones Modernas siguen implicando un costo de suelo que muchas veces los sectores populares no pueden pagar. Y aparece entonces un nuevo paradigma de vivienda popular que ya no es la casa individual sobre parcela propia, sino la vivienda colectiva, antagónica al conventillo, ¿no? El palacio popular, como la casa colectiva Valentina Alsina, proyectada por Raúl Pazman en 1919, que ahora es una casa colectiva con patios de grandes dimensiones, con sistemas de circulación vertical proyectados prolijamente, con modos de acceder a la casa que distinguen las áreas públicas primero, ¿no? Los lugares de estar y sus servicios, y las áreas de dormir después, es decir, una organización de la vida familiar que también circula por espacios
destinados exclusivamente a circulación en forma de palieres, halls, etc. Y habitaciones a las que se accede por una puerta y que iluminan y ventilan a través de ventanas, sea a la calle, a pasajes laterales o de fondo o a los patios. Esto también empieza a formar parte de un debate proyectual bajo la forma de concursos y sobresalen los proyectos desarrollados por Fermín Beretervide para el concurso de la década del 20 para la Unión Popular Católica, que termina en la construcción de la mansión popular del barrio Flores, que ordena este sistema de pabellones y patios, ahora con patios que se integran en un jardín común, siguiendo de alguna manera todo el debate entre la Siedlungen y los Hofes que veíamos en la primera clase, entre el paradigma alemán y el paradigma austríaco de vivienda colectiva, pero también articulándose con todos los debates propios de este recorrido de la Comisión Nacional de Casas Baratas y el problema del patio en la cultura de la ciudad de Buenos Aires y la relación entre el patio sano y el patio enfermo, el patio de la Casa Chorizo, el patio de secuencia, ¿no? De pasaje, y el patio del conventillo, demasiado extenuado por la densificación de la construcción. En esta reflexión produce entonces Beretervide el proyecto del barrio Flores, que después continúa en otro sistema de proyectos llevado adelante por el municipio de la ciudad de Buenos Aires en el 25, en el que obtiene el primer premio, para construir ahora la casa colectiva Parque Los Andes, en las proximidades del Parque Los Andes en Chacarita, que ahora produce toda una serie de gradientes, de escalas de patios, ¿no? Patios más pequeños, patios comunes de mayor escala, equipamientos a escala de todo el conjunto, frentes comerciales sobre la calle, pasajes de la calle hacia los patios, incluso un sistema de articulación entre el patio de la vivienda con el parque de enfrente en forma de glorieta, aterrazada, etc. El debate sobre la forma de la casa colectiva avanza y se interna en la segunda, mejor dicho, hacia la mitad del siglo XX en proyectos desarrollados por distintos arquitectos para la Comisión Nacional de Casas Baratas, para producir, por ejemplo, la Casa América, ya una casa que trata de incorporar toda una serie de reflexiones sobre la expresión de la vivienda moderna, la racionalización, la simplificación de las formas, los espacios comunes, etc. O la casa colectiva Martín Rodríguez en La Boca, desarrollada por Estanislao Pirovano como una reflexión sobre el modo de plegar construcciones lineales rodeando patios, ¿no? Para llegar hacia la mitad del siglo XX a una actualización de este debate y cómo el paradigma de la Comisión Nacional de Casas Baratas, de la Casa Cajón, es recuperado ahora por la Fundación Eva Perón y el Banco Hipotecario Nacional para grandes conjuntos de vivienda, como por ejemplo el barrio Juan Perón o el barrio Saavedra, que de nuevo recupera un poco este debate sobre el hábitat popular y en qué medida se sostiene la idea de producir bajo la agenda pública vivienda individual sobre parcela propia y con qué características. Problema que además aparece multiplicado y con un grado mucho mayor de experimentación sobre la construcción de tejidos a modo de ciudad-jardín en Ciudad Evita, donde ahora la idea de la vivienda individual sobre parcela propia empieza a tener que ver con sistemas viales que por momentos articulan la idea del cul-de-sac y el jardín libre, el jardín común, ¿no? La idea de un parque donde hay una cantidad de viviendas rodeando sistemas circulatorios y que adoptan formas por momentos de tejidos amanzanados, pero por momentos de tejidos pintorescos de viviendas sobre sistemas ajardinados, bajo la hipótesis de la vivienda suburbana conectada con la ciudad por un sistema de autopistas, bajo la lógica del proyecto de Ezeiza, ¿no? Pero la misma política incluye dentro de sí, quiero decir, por ejemplo, el gobierno peronista y los debates de la Fundación Eva Perón y el Plan Eva Perón y el Banco Hipotecario Nacional, producen también el barrio Los Perales, es decir, producen ahora
vivienda colectiva moderna, pero bajo la hipótesis no ya de la casa de patios, sino del suelo común, de un jardín público, de un parque público, donde se disponen pabellones de vivienda colectiva. Esos pabellones tienen toda una hipótesis higiénica de organización, de distanciamiento, asoleamiento, ventilación. Muchos de ustedes están estudiando estos casos ahora mismo. Y esto supone entonces una hipótesis de vivienda donde, por ejemplo, aparece esta idea como de la galería común, la escalera común y el acceso a la vivienda individual. Empieza a aparecer una articulación entre cierto tipo de condición colectiva de la vivienda y los espacios comunes y los parques comunes, de hecho los parques públicos. Y fíjense cómo aparece esta idea de una vivienda que tiene como un lado público, el lado de la galería, donde se agrupan cocina y estar, y un lado privado, el contrario, en el que se agrupan los lugares de dormir. Como si hubiera un frente un poco más ruidoso, el frente que transitan todos, ¿no? Que está más destinado a la vida social, y un frente mucho más privado, donde no hay tránsito común, ¿no? Y donde se agrupan fundamentalmente las áreas de dormir. Para la misma época, el barrio Grafa lleva adelante, proyecto de Carlos Coire y Giannoni, ¿no? Esta disposición de pabellones sobre un parque público vinculado al corredor de la Avenida General Paz, concebida como una avenida parque, ¿no? Y un paseo público. Y aparecen estas hipótesis, ¿no? De organización que de nuevo introducen una nueva reflexión tipológica, ¿no? Es decir, en este caso, el sistema de pabellón lineal contrapuesto a la vivienda de patio de los primeros años del siglo XX, ¿no? Sin embargo, como decíamos, hay un debate interno, incluso dentro de los proyectos del Banco Hipotecario, en el mismo marco, donde, por ejemplo, al sistema de pabellones se le contrapone, al sistema de pabellones lineales de tira, se le contrapone este pabellón un poco más corbusierano, bajo el modelo del Radián, que conforma espacios públicos de gran escala sobre un gran parque común, como es en el caso del barrio Curapaligüe. Esos pabellones son pabellones mucho más verticales, que empiezan a concebirse fundamentalmente como sistemas con circulaciones verticales con ascensores, plantas bajas libres y parques públicos, es decir, un modelo que empieza a producir una transición entre el pabellón en tira y el pabellón en torre. Como vemos, ese debate es sincrónico, es decir, al mismo tiempo, la misma política de Estado produce vivienda individual sobre modelo de ciudad-jardín, pabellón lineal sobre suelo común, pabellón vertical, modelo corbusierano con sistemas de ascensores. Es decir, esto es un debate interno a todo el campo disciplinar que encuentra en el Estado el espacio para desplegar este debate y producir todo un terreno de investigación donde ahora al problema normativo se le contrapone una investigación tipológica que cada proyecto desarrolla como un problema formal específico. En la segunda parte del siglo XX, estos problemas actualizan los debates e introducen sobre todo el problema de la ciudad vertical, ¿no? Cómo pensar la densificación vertical de la ciudad. Y aparece, por ejemplo, este proyecto de Justo Solsona, Josefina Santos, Ernesto Katzstein y Jean Peani, de estas torres para la boca, donde a la idea de la torre, como apilamiento vertical de habitaciones, se le suma la idea del patio. En este caso, concebido como patio-terraza, como patio de esquina, como el lugar en el cual cada vivienda encuentra su expansión. Fíjense el detalle del dibujo de los tensores para colgar la ropa, ¿no? Con esta idea de que esto no es un balcón chato de la casa urbana convencional, sino que es una terraza aérea, ¿no? Es como un espacio familiar suspendido en el aire, ¿no? Que por el modo de organizar la secuencia de volúmenes tiende a quedar liberado de la vecindad y por lo tanto tiende a tener bastante privacidad y cada vecino va teniendo como su terraza alternada respecto del otro en este sistema de cruces espaciales. No se construye esta obra,
Pero esta reflexión sobre los sistemas de circulación vertical, los desplazamientos de los bloques, la escala del patio ahora como hábitat moderno y no como hábitat tradicional, reaparece en una reflexión muy cercana en el tiempo, la producida por un proyectista muy cercano, Ernesto Katzstein. De hecho han trabajado muchísimo juntos, Stanislao Kokurek con Ernesto Katzstein después, en este proyecto que desarrolla Stanislao con Nicolás Susta, Miguel Garrone, en el 65, el barrio Catalina Sur, que ahora concibe esta hipótesis de patio, digamos, pero como el patio colectivo, producto del agrupamiento de un sistema de torres articuladas por un núcleo vertical. Esos patios, a la vez, definen un arracimamiento de torres en un sistema de jardines públicos. Esta investigación tipológica produce ahora innovaciones, formas que no son genéricas, no son ni torres, ni pabellones, ni casas de patio convencionales, y que empiezan a pensarse fundamentalmente como procedimientos de articulación de formas, por ejemplo en este caso, de emblocamientos de torres con un nudo circulatorio intermedio. A la vez, podríamos pensar si el proyecto modela la torre o modela el espacio que queda definido por las torres, ¿no? Con lo cual empieza a haber una relación muy íntima entre el tipo arquitectónico y el tejido urbano desarrollado por ese tipo arquitectónico. Esta experimentación avanza intensamente sobre hipótesis de verticalización entre la década del 60 y el 70. Aparecen, por ejemplo, los proyectos de las torres del conjunto Rioja y del conjunto Acoite, del estudio que ya en ese momento constituye Solsona junto con sus socios más tardíos, Flora Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefina Santos, en ese momento Rafael Viñoli y Ignacio Pechersky también, y podemos reconocer este sistema de torres que tienen como todo un sistema de variación de densificación vertical y puentes articuladores con espacios comunes articulados entre torres sobre un suelo libre en el barrio de San Cristóbal, en las proximidades de Parque Patricios. Estos sistemas de articulación de bloques por nudos que van produciendo espacios públicos de determinada escala reaparecen en los proyectos desarrollados por el mismo estudio, ahora varios años más tarde, para el proyecto Piedrabuena, en el marco de los planes de erradicación de villas de emergencia y los proyectos Fonavis para 1980. Por ejemplo, ¿no?, en estos sistemas que ya están concebidos realmente como sistemas de ciudades altamente verticales, ¿no?, como de tipos que además aparecen altamente industrializados, donde los nudos circulatorios se construyen con una tecnología y los sistemas de habitaciones con otra tecnología, encofrados túnel en un caso y encofrados trepadores en el otro, y cerramientos de paneles industrializados que se montan con estas mismas grúas, para producir el barrio Piedrabuena, ya con un altísimo nivel de industrialización y con un alto nivel de experimentación sobre cuáles son las condiciones urbanas que emergen de estos sistemas proyectuales. Este es el estado inaugural del barrio Piedrabuena. Este es el estado del barrio Piedrabuena para 1981, cuando lo releva el fotógrafo Gian Paolo Minelli. Y este es el estado de reacondicionamiento actual del Piedrabuena. Perdón, el relevamiento de Minelli es más cercano a los años 2000-2001, ¿no? Y esto es un registro contemporáneo hecho hace poco tiempo por Alejandro Goldenberg para Moderna Buenos Aires. La cualidad del espacio público aparece transfigurada, ¿no? Lo que era libre aparece ocupado, aparecen cercos, aparecen expansiones de los edificios que antes dejaban libre la planta baja y ahora la ocupan. El barrio empieza a sufrir toda una serie de cambios y de modificaciones. Y estas dinámicas experimentales se manifiestan en muchísimos proyectos con un altísimo nivel de innovación, como por ejemplo
para la década del 70, principio de la década del 70, antes del barrio Piedrabuena, el barrio Sabio, desarrollado por la Comisión Municipal de la Vivienda, en la que participaban, entre otros, Heriberto Allende y Amelia Viviani, con estos sistemas de nudos circulatorios y sistemas lineales de organización de la vivienda, organizando pabellones articulados que rodean grandes espacios públicos donde a veces se asientan incluso torres y definen calles que tienen características muy particulares porque empiezan a ser calles de más de un nivel. De nuevo, los sistemas están altamente industrializados y suponen sistemas de ensamblaje y de repetición para poder producir grandes cantidades de vivienda a muy bajo costo. Pero lo que caracteriza de alguna manera al barrio Sabio es la inclusión de las agendas del Team Ten para ese momento, para la arquitectura europea de posguerra, y esta hipótesis de ciudad vertical con calles peatonales en altura y plataformas vehiculares en niveles inferiores, es decir, todo un sistema de articulación vertical de la vida urbana que empieza a producir ahora una especie de hipótesis de ciudad alternativa a la ciudad convencional. Todavía ahora, Lugano 1 y 2, o el barrio General Sabio, ¿no? conserva esta articulación de espacios comunes en altura, los puentes peatonales, los jardines públicos, pero debemos reconocer que toda esa vitalidad de la ciudad vertical no parece haber tenido gran éxito, no hay una gran actividad comercial en esas calles en altura, no están los chicos que aparecían en la foto publicitaria, ¿no? Jugando en estos corredores en altura, más bien el espacio público definido por esta muy baja intensidad de uso, por esta no del todo muy buena calidad ambiental, empieza a volverse un poco vacío, en cierto punto ligeramente peligroso, en cierto punto anónimo, ¿no? Algunos casos son incluso mucho más experimentales, como por ejemplo el producido por Jorge Goldenberg con Teresa Bielus y Olga Weinstein-Krasuf con el estudio Staff, en el concurso que ganan para el plan de erradicación de villas de emergencia, el plan Alborada, en el 72, que terminan construyendo durante buena parte de la década del 70, en lo que es conocido como el barrio Soldati. Estas son imágenes del barrio ya restaurado recientemente por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, después de algunos hechos bastante trágicos que se produjeron en el barrio por defectos de mantenimiento. El barrio introduce un nivel altísimo de experimentación sobre esta hipótesis de ciudad vertical y este sistema de nudos y enlaces entre pabellones, al punto que realmente imagina como una organización de flujos que va variando mucho en altura, que tiene un tipo de distribución en las plantas inferiores, otro tipo de sistema de articulación muy selectivo en las plantas superiores, modos de producir vinculaciones entre pabellones y espacios públicos muy variados para producir realmente un altísimo nivel de diversidad en la organización del conjunto y poder producir un alto nivel de identidad entre las partes y el conjunto. Pero esa solución es llevada a cabo durante la dictadura por una política de vivienda no muy interesada en cualificar las áreas comunes de los barrios populares ni de mantenerlos muy bien. Y progresivamente el estado de deterioro de esas áreas comunes es cada vez mayor, hasta que se producen hechos muy trágicos porque se vienen abajo las barandas de las escaleras y mueren algunos jóvenes recientemente, y aparece ahora la necesidad de reacondicionar estos conjuntos, volver a pensar en su vida útil, la caracterización de los espacios públicos, el tipo de articulación entre la vivienda individual y lo colectivo, y cómo volver a pensar el problema de la vivienda colectiva con un horizonte un poco más esperanzado. Esas experiencias, que ya se manifestaban bastante traumáticas para finales de la década del 70, hacen que en el regreso de la democracia el equipo de la Comisión Municipal de la Vivienda empiece a desarrollar investigaciones sobre cómo volver a pensar estos tejidos de vivienda colectiva vertical con los sistemas de nudos y pabellones
con viviendas económicas, con viviendas bastante densas, en una zona muy próxima a todos estos experimentos del Savio y de Soldati, en los costados de la autopista Richieri, en este caso con los barrios Copelo, que ya venía siendo desarrollado previamente, y el barrio Zamoré, desarrollado un poco más explícitamente por los equipos de Arnoldo Gaite y Juan Manuel Bortagaray en la última etapa de la década del 80. El barrio Copelo, que termina firmando Arnoldo Gaite y su equipo, pero que empieza a desarrollarse previamente con un sistema de pabellones y núcleos verticales, sin embargo trata de encontrar algunas escalas intermedias de urbanidad y de espacio público, produciendo esta organización de torre en cruz con núcleo central y vinculación entre esos sistemas de cruces, produciendo patios urbanos de determinada escala, con plantas bajas libres, pero fíjense que empieza a haber una intención de producir que esos patios guarden relación, por ejemplo, con los sistemas de calles que vienen de los tejidos internos del vecindario en esta frontera con la autopista Richieri, y producir un poco este doble frente entre patios urbanos y pabellones en jardín vinculados a la autopista. Eso tiende a producir algunos espacios comunes de muy buena calidad, como estos patios jardines con plantas bajas libres, y otros de calidad, podríamos decir, quizá no tan buena, como los de la llegada a estas calles en los tejidos barriales y estos patio estacionamientos, digamos, en estos frentes internos hacia los tejidos de baja densidad del barrio de Lugano. Bastante más controlado, probablemente más decididamente articulado por las propias investigaciones de Gaite y Bortagaray, aparece el barrio Zamoré, desarrollado sobre fines de la década del 80, que ahora trata de modificar las tecnologías dominantes, dejar de usar los paneles premoldeados de hormigón con una bajísima capacidad de aislación térmica, con dificultades en los sistemas de anclaje, y imaginar estas envolventes dominadas por el ladrillo de máquina y una construcción que se vuelve mucho más artesanal, probablemente más cara, pero probablemente también más sostenible a lo largo del tiempo. Sistemas de ventanas que ahora tienen postigones y permiten cuidar un poco más la vida útil de las ventanas y resguardarse un poco más del sol y tener como condiciones de habitabilidad un poco mejores. Y una organización de estos sistemas de nudos y pabellones que empiezan a definir de un modo mucho más clara la relación entre la calle interna, el patio jardín, ¿no? el patio del bloque y el patio compartido entre dos bloques, el patio compartido entre tres bloques con el cruce de calles peatonales vinculado a equipamientos de escuelas comunes, etc. Es decir, escalas de articulación progresivas que empiezan a imaginar sistemas de cierta escala, de cierto escalamiento, que vuelven además verosímil la articulación entre las calles internas del barrio y las calles de la vecindad. Podemos reconocer cómo se produce esta relación entre calles de barrio y calles del barrio Zamoré, quiero decir, calles del barrio de Lugano y calles del barrio Zamoré, o las calles dentro del propio barrio Zamoré. Y desde ahí se abre una ventana bastante crítica de mucho tiempo, de toda la década del 90, con una bajísima producción de vivienda colectiva por parte de la gestión del Estado, de hecho ninguna vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires, hasta muy entrado el 2014, cuando se llama por primera vez a concurso para desarrollar vivienda colectiva, en este caso no ya para vivienda popular, sino para las viviendas que iban a estar destinadas a la Villa Olímpica y que probablemente después tuvieran algún destino de interés social, de nuevo en el barrio de Lugano. Pero ahora, esta agenda llena de dudas sobre el destino de la vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires empieza a producir una reflexión a ver si empieza a haber algún punto de acuerdo entre el tejido convencional de la ciudad y estos tejidos experimentales. Para eso, el concurso se llama en etapas y cada ganador de concurso va a producir algunos edificios que van a estar complementados por los producidos por otro ganador de concurso y por otros que se van a hacer directamente como parte de un sistema de venta de terrenos y productos directamente de tejidos desarrollados con marcos normativos por emprendimientos particulares. En ese contexto hay toda una serie de
proyectos con un altísimo nivel de investigación tipológica, de los cuales, por supuesto, el que más nos gusta es el que hicieron Mariano Alonso y Ludmila Kripa con Pedro Yáñez y sus socios, Ariel Hinchuk, etc. Y que ya están construidos un poco a la espera del completamiento de este barrio, ¿no? Pero que introducen reflexiones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la vivienda colectiva y los espacios comunes en altura, como proponen Mariano y Ludmila, ¿no? Como buscando la manera de producir áticos comunes a toda la vivienda, cuando además del patio común, ¿no? Pueda encontrarse, por ejemplo, un ático común, un espacio colectivo destinado a terrazas comunes, que eran obviamente más comunes al principio y que después de la presión del gobierno de la ciudad por optimizar el rendimiento de las viviendas empezó a quedar un poco más ocupado por otros usos. Pero podemos reconocer estas investigaciones llevadas adelante por muchos de los proyectos respecto a cómo pensar la relación entre la vivienda individual, el espacio común, las envolventes en forma de balcones, los patios comunes, las plantas bajas con momentos libres, etc. Este barrio está todavía en pleno proceso de consolidación. Hay muchos interrogantes sobre cómo va a ser su destino, quiénes van a intervenir, cómo se van a completar las viviendas, a quiénes van a estar destinadas. Parte de las viviendas entraron en procesos de compra destinados a alojar sectores medios y populares a través de créditos UVA que ahora resultan impagables para muchos de los que las compraron. Estas viviendas volverán al mercado inmobiliario, cómo, para quién, etc., ¿no? Pero estas preguntas se articulan con otras, que es cómo se relaciona este barrio, por ejemplo, con lo que vemos acá. Esa pregunta que tenía que ver con el propio proyecto de refuncionalización o reconversión del área de Lugano para el proyecto de Parque Olímpico desarrollado por el gobierno de la ciudad, supuso la necesidad de revisar el frente de Villa 20 sobre los predios del Parque Olímpico y promover una reconversión de parte de las viviendas de Villa 20 en una serie de concursos que se llevaron adelante inmediatamente. Los tejidos de Villa 20 habían evolucionado para este tipo de comportamientos, es decir, los barrios populares, las casas de latas del barrio de las Ranas, los conventillos, no desaparecieron de la ciudad, sino que proliferaron en un hábitat popular que creció vertiginosamente en la frontera de los años 90, la crisis del 2001, etc., y que ahora, después de mucho tiempo, el gobierno de la ciudad empieza a tratar de pensar cómo integrar de alguna manera esta reflexión de nuevo respecto al problema de la norma, respecto al problema de la regularización del dominio, respecto al problema de la regularización de la forma para poder integrarlo a la escrituración, a la regularización de la propiedad y redefinir cómo encuadrar este hábitat en el marco del Código de Edificación. Todo este debate integra, por ejemplo, lo que van a ser los 4 concursos de 1000 viviendas para la Villa 20, que empiezan siendo el primero y el segundo, y que no se continúan en el tercero y el cuarto. En esos primeros concursos aparecen estas investigaciones que se manifiestan, por ejemplo, en el primer premio del proyecto del equipo platense de Florencia Schnack, Federico y Nicolás Vares, Alejandro Casas y sus socios, que investiga la posibilidad de producir estas viviendas no muy altas, pero sí muy densas, muy compactas, con muy pocos espacios libres, tal como lo pedían las bases, investigando cómo encontrar dentro de estas densidades la posibilidad de producir espacios comunes, determinado tipo de mediación entre lo público y lo privado, etc. En el segundo concurso aparece un proyecto muy interesante desarrollado por Matías Beca Varela y Miguel Altuna, que resuelve ahora esas articulaciones con estos niveles de densidad con criterios de transición entre los espacios comunes y los públicos mucho menos laberínticos, mucho más claros y probablemente en ese sentido mucho más esperanzadores respecto del destino de la solución de estas viviendas. Estos 2 proyectos ganan los concursos, pero no se implementan porque el gobierno de la ciudad no puede llevar adelante su proyecto de transformación de Villa 20 porque no tiene consenso con los vecinos, con los habitantes de Villa 20. Esto es explicable porque muy pocos años antes, pero realmente muy pocos, el mismo gobierno de la ciudad había matado a muchos de los vecinos de Villa 20
en el momento en el cual se produjeron las tomas del barrio Papa Francisco y del Parque Indoamericano. Entonces, esta confrontación en la cual el gobierno había intervenido con una fórmula represiva muy traumática para desalojar a los habitantes de la villa y había roto toda clase de negociaciones y de comunicaciones con ellos, no podía ser solucionada con un concurso de un día para el otro y una bandera blanca declarando la paz y el deseo de arreglar todo. En ese contexto interviene el taller libre de proyecto social que coordina Beatriz Pedro en la FADU y propone articular su trabajo histórico con los habitantes del barrio, de Villa 20 en particular, con el gobierno de la ciudad y empezar a abrir un diálogo de posible urbanización, pero ahora produciendo una mesa de enlace entre los habitantes y el gobierno, atendiendo a los pedidos de los habitantes respecto de qué necesitaban para su hábitat. Por ejemplo, cómo imaginar la flexibilidad de la vivienda para poder integrar lugares de trabajo o poder destinar alguna hipótesis de crecimiento en el caso de que la familia se multiplique, cómo producir una vivienda un poco menos sobredeterminada programáticamente, que tenga niveles de flexibilidad y que permita pensar la relación entre el hábitat individual, el familiar y el comunitario a la escala de la comunidad, tal como está organizada en este momento en el barrio. Esa investigación, que lleva muchos años, empieza a producir un primer nivel de articulación y una primer lógica organizativa de remodelación del frente de la Villa 20 en lo que es la primera etapa de organización del barrio Papa Francisco, con la articulación del taller libre de proyecto social de la FADU con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y las organizaciones sociales del propio barrio. Ese proceso avanza, se consolida. Esa primera investigación tipológica aloja ahora una segunda etapa que integra al proyecto que había ganado el segundo concurso de Villa 20, de Matías Altuna, de Matías Becar Varela y Altuna, y ellos de nuevo ahora trabajando en un convenio de la FADU con el Instituto de Vivienda de la Ciudad, empiezan a desarrollar esta segunda etapa de urbanización con viviendas colectivas desarrolladas ahora con un nuevo nivel de articulación, ahora no directamente desde el proyecto, sino del diálogo de estos proyectistas, el Instituto de la Vivienda y las organizaciones sociales de la propia villa para avanzar en este proceso de urbanización que avanza, continúa progresivamente y en este momento encuentra este estado de avance. Es interesante entender cómo se produce todo este distanciamiento entre el proyecto de concurso y el proyecto ejecutivo, que retoma muchas de las cualidades originales, pero ahora encuentra un modo de implementarse a través de una articulación con los habitantes, con sus agendas, con su concepto de necesidades que afecta el proyecto original y lo actualiza. En ese contexto, me interesa ver cómo para ese momento, ¿no? Muchos arquitectos habían aprovechado en esa ventana que se producía en el 2016 para desarrollar sus propios proyectos para la urbanización de Villa 20, actualizando las reflexiones que estaban llevando a cabo respecto de tipología de vivienda y tejido en la propia ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Mariano y Ludmila obtienen en ese concurso una mención, en el concurso 2, el que ganan Becar Varela y Altuna, proponiendo este tipo de organización de viviendas y de relación con el espacio público que guarda relación con el trabajo que venían haciendo, por ejemplo, y que después desarrollaron más intensamente para la vivienda de Superí. Cómo pensar el emblocamiento, la relación entre unidades y patio, la relación entre fachadas exteriores y fachadas internas a los espacios comunes, cómo pensar el apilamiento y ganar aire en vertical. Bueno, esas reflexiones, que por ejemplo en este caso se desarrollan para el marco normativo regular de la vivienda colectiva en el tejido regular de la ciudad, están completamente articuladas con las reflexiones que aparecían en el concurso para la vivienda popular. Es decir,
empieza a haber una idea de que no hay distintos modelos tipológicos o reflexiones tipológicas y de tejido para la vivienda popular y para la vivienda de los sectores medios, sino que esas diferencias, en todo caso, motivarán diferentes tamaños, diferentes densidades, diferentes localizaciones en la ciudad, diferentes costos de construcción según las capacidades financieras que tengan los organismos del Estado para financiar la vivienda popular o las agrupaciones de los sectores medios que tampoco tienen tanto dinero, digamos, para llevar adelante sus agrupamientos en fideicomisos para producir vivienda propia, pero esa articulación forma parte de nuestro campo disciplinar y requiere reactivarse y volverse a integrar con el problema de la vivienda popular. Lo mismo hace, por ejemplo, BAG, el estudio de Griselda Balián, con los muchachos Noriega y Monteleone, que también son profesores de la facultad, en algunos de los talleres, A77, Taller Nación, ¿no? Que de nuevo, para Villa 20 proponen una reflexión de cómo trabajar estos tejidos compactos, verticales, para la vivienda popular, de la misma manera que lo estaban haciendo para los tejidos regulares de vivienda en sectores medios en Villa Crespo o las proximidades de Palermo. O como Monobloc, que desarrollaba todas estas investigaciones habitualmente para la vivienda de tejido regular, en los tejidos regulares de la ciudad, por ejemplo, pensando planta profunda y un bloque vertical que se eleva en el frente dejando un patio y un sistema más bajo sobre fondo, lo investigan en Jufré, lo investigan en las viviendas de General Hacha, respecto de vivienda de ancho completo y pabellón angosto encima, y lo desarrollan en el convenio del Instituto de la Vivienda con la FADU para el proceso de urbanización, con la articulación con el Instituto de Vivienda de la Ciudad y las organizaciones sociales del barrio Fraga a través de la gestión de Juan Pablo Negro, para la urbanización del barrio Fraga desde 2016. Entonces podemos reconocer cómo este problema, basamento, bloque alto, manipulación un poco de la variación de densidad en función de la altura y organización de emblocamientos en relación a patios, que venían trabajando en cierta escala de la parcela urbana en sus experiencias anteriores, reaparece ahora en esta investigación, en todo el proceso que de nuevo tiene que ver con la urbanización de un tramo del barrio Fraga, consolidando áreas de mayor densidad y permitiendo la apertura o lo que se conoce como el esponjamiento, es decir, la liberación y demolición de algunas de las viviendas para producir espacios públicos de calidad en el resto del tejido del barrio. Un proceso similar es el que llevan adelante también arquitectos que tienen una amplia experiencia en la vivienda colectiva, en los tejidos regulares de la ciudad, como Federico Azubel, Ignacio Tabucchi y Walter Villano, también profesores de la facultad, en el convenio que produce la facultad con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Y probablemente el padre de todas estas experiencias, las investigaciones que llevaban en paralelo al taller libre de proyecto social desde hace muchos años, el taller de Javier Fernández Castro y el equipo de Hábitat Inclusivo, vinculado especialmente a las investigaciones sobre el barrio 31, Carlos Mujica, y todas las innumerables investigaciones que llevaron adelante para imaginar procesos posibles de urbanización, que desembocaron finalmente en el avance de ese proceso ya a partir de 2015 en la hipótesis de ocupar parte del terreno de los containers de YPF como marco de expansión del barrio y permitir la apertura de los sectores públicos y las nuevas calles, y que avanza consistentemente, y esperamos que siga avanzando, todo indica que eso puede pasar, porque nos encontramos en una coyuntura especialmente particular. Y es por eso que este curso los invita a comprometerse en la reflexión sobre estos temas, porque efectivamente parece que hemos hecho un esfuerzo por recuperar un espacio de participación y de reflexión respecto de qué podemos hacer los arquitectos respecto del hábitat popular. Parece haber algunos consensos políticos de que estas agendas son oportunas, son relevantes y requieren la participación de todos. Y por lo tanto hay unas cuantas cosas que necesitamos pensar.
Por un lado, entender que hay un tejido regular de la ciudad definido por un sistema de parcelamiento y una modalidad de ocupación que tiende a producir una ciudad vertical, una ciudad densa de edificios entre medianeras que tienden a iluminar y ventilar sobre el frente y sobre el fondo, pero que esa ciudad regular no es uniforme, sino que esa ciudad regular tiene continuidad también con estos tejidos que hemos visto se originan en la necesidad de producir parcelas de menor dimensión, en producir hipótesis de vivienda un poco más compatible con el hábitat de los sectores bajos y medios con menores ingresos y que caracterizan a muy buena parte de los barrios de la ciudad de Buenos Aires en el sur y en el oeste de la ciudad, con las manzanas Tallarín, con parcelas pequeñas, con viviendas de baja o prácticamente media densidad como máximo, pero fundamentalmente de baja densidad, pero tejidos muy compactos, completamente volcados sobre la calle, o tejidos como los de algunas zonas del barrio de Belgrano, por dar un ejemplo, donde casi que reconocemos un paradigma de ciudad de suelo verde continuo y torres concentradas, donde tenemos mucha dificultad para identificar a dónde está la calle, porque vemos como la continuidad sobre todo de los espacios libres. Sabemos que esos espacios están muy fragmentados, que no se trata de parques públicos continuos, sino que hay toda una serie de barreras en formas de rejas o cercos, pero se trata de un tejido completamente distinto, destinado a otros sectores, con otro poder adquisitivo, con otro modo de habitar. Y tenemos también tejidos que han resultado de altos niveles de experimentación sobre cómo investigar la relación entre tipo edilicio, espacio público y sus articulaciones, que también dejan una huella muy visible y muy intensa en muy buena parte de la ciudad de Buenos Aires. U otros tejidos más atípicos, más experimentales, como los que suceden, por ejemplo, en el área de Puerto Madero, donde se concentran ahora reflexiones sobre cómo repensar la manzana con tejidos de media densidad o incluso de alta densidad, cómo integrar torres en jardines, pero ahora no ya sobre estructuras amanzanadas, sino sobre calles lineales y sistemas de ordenamiento de otro tipo. Es decir, encontraremos en la ciudad toda una gran diversidad de tejidos, toda una gran diversidad de tipos arquitectónicos, de viviendas populares de muy baja densidad, con organizaciones muy compactas, donde desaparece el concepto de calle y se ordena alrededor del concepto de pasillo, que por momentos pueden tener, además, como es en el caso de la Villa 21-24, grandes rangos de variación y empezar a encontrar partes de esos barrios que empiezan a ordenarse con sistemas de pasajes regulares, espacios públicos libres, calles que determinan bloques de amanzanamiento mayores. Es decir, la ciudad tiene un nivel de innovación y de invención tipológica y de tejido muy alto, y el proyecto es el mejor de los dispositivos para volver reflexivo cómo abordar toda esta enorme diversidad de situaciones. Sin embargo, de demandas, las dinámicas actuales tienden a confrontar dos modelos, ¿no? De nuevo aparece la idea de un modelo normal, el del código de edificación, que supone una forma de hacer ciudad, un tipo de manzana, un modo de imaginar su densidad, un tipo de relación, espacio público, áreas comunes internas, y no hay otro modelo disponible para el marco normativo en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de toda esa diversidad que hemos reconocido, y que justamente por esa falta de inclusividad en su paradigma de gestión y de modelización tipológica normativo, nos confronta con este tipo de organización que también prolifera, que es el de la creciente expansión del área urbana, en tomas, en situaciones de fuga hacia el suburbio, que tampoco vuelven sostenible el crecimiento de la ciudad. Entonces, necesitamos ampliar este debate, actualizarlo, seguir investigando, aprendiendo y ampliar nuestro conocimiento tipológico, nuestra capacidad de entender la relación entre la unidad de la vivienda, la edificación, la conformación de los espacios comunes, la caracterización de los tipos y los tejidos, para efectivamente prepararnos para llevar adelante este gran trabajo que tenemos por delante. Por empezar,
vamos a hacer un pequeño movimiento en el trabajo práctico, involucrar un nuevo salto de escala donde cada estudiante va a producir un pequeño movimiento de salto de escala. El estudiante que venía trabajando en la escala microscópica va a producir un saltito a una escala que llamamos ahora 1 en 500. Va a tratar de ver cómo esta atención sobre el entorno puede tratar de enfatizar un poco más la interpretación de la relación entre la unidad de vivienda y los espacios comunes, cómo tienden a agruparse las viviendas y los espacios comunes en la organización interna de los espacios del conjunto, ¿no? El estudiante B, que venía operando a escala macroscópica, puede aproximarse un poquito más, ¿no? Y tratar de entender un poco más cómo se establecen las relaciones entre el contorno del edificio y su relación con el espacio público. Cómo entender estas continuidades, discontinuidades que definen de alguna manera la relación entre el borde de la edificación y el espacio público. ¿Qué es el espacio público en cada uno de estos conjuntos? ¿Cómo entender esta escala de lo común en cada uno de los conjuntos? Muchos de ustedes ya están pensando en estas escalas, ya se han movido entre más de una escala en el trabajo práctico. Si es así, bienvenido sea, hay que seguir trabajando. Los que estaban encuadrados completamente en una única escala de observación tienen ahora la oportunidad de tratar de seguir estas pistas, de empezar a ver estas escalas de articulación, de manera de empezar a aproximarse al trabajo del compañero. Los que estaban en la escala macroscópica, ir acercándose un poco más a los edificios y su organización. Los que estaban en la escala microscópica, prestando atención especialmente a la organización interna de la unidad, tratar de ver la relación entre la unidad y las áreas comunes del edificio y aproximarse un poco más a la escala de lo colectivo. Vamos a desarrollar una ventanita de algunas clases más para completar este ejercicio de análisis y poder ahora sí pasar a escalas de observación con otro tipo de atenciones y con otros marcos de estudio a partir del trabajo práctico 2. Así que ahora vamos a seguir trabajando con esta ampliación de atenciones y esta complementación para seguir trabajando en el trabajo práctico 1 ahora en esta instancia B.